Bienvenidos a Economía de Verdad. En este vídeo vamos a analizar una empresa que no necesita ninguna presentación como es Nike. Atentos. Bien, pues ya tenemos aquí la presentación y como he dicho, Nike no necesita ninguna explicación de a qué se dedica. Todos en todo el mundo reconocemos este logo que veis en pantalla, entonces vamos directamente al grano. La acción de Nike en el momento de preparar este vídeo cotiza a $108 por acción, frente a un valor intrínseco, según el modelo de Simply Wall Street, de $72 por acción. Bien, ¿cómo calculan este precio objetivo? Este precio objetivo que tiene un importante descuento frente al precio de mercado. Simply Wall Street está diciendo que Nike no debería valer tanto como realmente o como vemos en el mercado que vale. Y a este resultado llegan mediante un descuento de flujos de caja apalancados, un descuento de flujos de caja para el accionista, en el que usan, como veis ahí abajo del todo, una tasa de descuento del 7,91%. Bueno, no lo veo del todo mal. Nike es un negocio conservador, dentro de lo que cabe ser conservador, es un negocio seguro, entre comillas, es un negocio de consumo recurrente, es un negocio de bienes que la gente nunca va a dejar de consumir y además es uno de los principales actores en ese mercado, en el mercado de la ropa deportiva a nivel mundial. Tiene patrocinios con empresas importantes, con clubes y equipos de fútbol importantes, etcétera, etcétera. Entonces no es que estemos hablando de un negocio que se puede ir a pique mañana. Desde luego que no es así. 7,91% de tasa de descuento no lo veo mal, pero no creo que sea una tasa de descuento satisfactoria, por lo menos para mí. Ya veréis luego cómo nosotros vamos a usar una tasa de descuento, por lo menos un coste del capital, no tasa de descuento, porque de tasa de descuento usamos el WACC, pero sí un coste del capital del 9% en lugar del 8% que utiliza Simply Wall Street. Bien, y respecto a los flujos de caja que esperan para Nike, ahí los veis, en 2024 5.300 millones de dólares, 5.600, casi 700 en 2025, 5.800, casi 900 en 2026, más de 6.000 ya en 2027 y a partir de ahí veis los ritmos de crecimiento anual del 4,30%, 3,67%, 3,24%. En definitiva son unos ritmos de crecimiento para 2029, 2030, 2031 que no son tampoco demasiado elevados. Al principio sí que crece más o sí que pronostican unos crecimientos mayores para Nike, pero después estos se recortan bastante. Fijaos que en 2033 solo esperan que crezca un 2,72%. ¿Y qué piensan los analistas a los que Simply Wall Street consulta o que recoge sus opiniones? Pues todo lo contrario, piensan que la acción de Nike está infravalorada, piensan que su precio objetivo es de $123. Y esto no puede estar más en desacuerdo con la opinión de la web de Simply Wall Street. $72 de precio objetivo frente a $123 de precio objetivo. Infravalorada versus sobrevalorada. Con lo cual parece que aquí hay alguien que se está equivocando. Ya veremos luego quién tiene más papeletas de estar equivocándose. Pero antes vamos a ver, como siempre, las cifras del negocio, las cifras que muestra Nike. A 31 de agosto de 2023, puesto que Nike tiene un año fiscal que no coincide con el año natural, tenía unos ingresos de 51.000 millones de dólares y con ellos unas ganancias de 5.000 millones, es decir, tiene un margen neto en torno al 10%. Fijaos ahí también que el flujo de caja de las operaciones es casi igual al beneficio neto y lo ha sido históricamente, salvo en este año en algún trimestre, y el flujo de caja libre pues es un pelín menor, pero más o menos son cifras constantes, por lo menos en los últimos trimestres. ¿Y qué se espera para el futuro? Pues ese crecimiento de ventas, ese crecimiento de ingresos, que veis ahí que al principio no crece mucho, en 2024 no crece demasiado, pero después 2025 y 2026 sí que se espera que sean buenos años para las ventas de Nike. Y lo mismo pasaría con los beneficios y con el flujo de caja libre. No tanto con el flujo de caja libre, veis ahí como los beneficios parece que en 2026 se empiezan a despegar del flujo de caja, pero bueno, ya veríamos en todo caso qué es lo que ocurre. Lo importante es que el negocio de Nike parece que va a seguir prosperando.
¿Y cómo se descomponen las cifras de ingresos de Nike? Pues veis ahí que básicamente es venta de ropa deportiva o patrocinios con clubes, etcétera, etcétera. Todo eso que le da las ganancias o los ingresos de 51.000 millones de dólares. De esos 51.000 millones, pues algo más de la mitad, 28.000, casi 29.000 millones, se van en coste de ventas y les queda un margen bruto, un beneficio bruto de aproximadamente 23.000 millones de dólares. De esos 23.000 millones, pues lógicamente hay que descontar los gastos generales y administrativos, los gastos de ventas y de marketing y otros gastos no operativos. Y se quedan con ese beneficio de 5,3 mil millones de dólares. Aquí podemos ver lo que os decía de que el negocio de Nike ha ido avanzando, ha ido creciendo a lo largo de los años. Si miramos los últimos 10 años, que no es poco, veis ahí en la línea azul cómo no ha parado de crecer, salvo por el periodo COVID. Pero quitando ese periodo COVID, incluso si lo eliminamos, veis que la línea de tendencia a la que ha vuelto en 2022 y 2023 es la que tenía antes del COVID, con lo cual no es que haya supuesto tampoco un impacto demasiado elevado. En cuanto a los beneficios y los flujos de caja, son más volátiles, como es lógico, pero aún así pues también muestran un desempeño positivo. También han ido creciendo a lo largo del tiempo. Así que es de esperar que en el futuro Nike siga creciendo año a año. Quizás no con la misma simetría o no con el mismo ritmo o no con la misma estabilidad, eso nunca se sabe, pero sí que siga creciendo como lo hace el mercado. ¿Qué hay de su posición financiera? ¿Qué hay de su deuda? Pues veis ahí cómo la deuda ha crecido sobre todo en 2020 porque Nike aprovechó básicamente para tomar dinero barato, con lo cual es una decisión que no es para nada estúpida. Aún así tiene un ratio de endeudamiento que, bueno, es comprensible, sobre todo si entendemos que gran parte del endeudamiento, pues veis ahí en el gráfico que aproximadamente la mitad del endeudamiento viene a raíz de esos créditos baratos, de esos préstamos baratos de la época COVID y que antes el endeudamiento no suponía tampoco un gran problema para Nike. Y sobre todo también porque la rúbrica de caja y equivalentes del efectivo que guarda Nike en sus cuentas, pues también se ha disparado con la toma de ese préstamo, de esa nueva deuda. No es que haya tomado prestado para gastarlo en tonterías o para repartir dividendos, sino que ha pedido prestado, lo ha atesorado y aún sigue teniendo, según este gráfico, caja neta. Ya veremos más adelante que este gráfico está mal porque por alguna razón Simply Wall Street no recoge como deuda financiera los leasings de las empresas. Incluso Nike reconoce en sus estados financieros que esos leasings que tiene entran dentro de la deuda financiera y por lo tanto no es verdad que tenga caja neta como parece que dice aquí Simply Wall Street. Esto son cosas que hay que mirar también un poco con lupa, puesto que es fácil llevarse a equívoco cuando nos dan unos datos ya demasiado trillados. Puede que se hayan pasado algo por alto, como es el caso. No solo lo he visto en Nike, el tema este de los leasings, sino también con más empresas. Así que cuidado ahí. Bien, hasta ahora Nike ha tenido una tasa de crecimiento compuesto anual de sus ventas en los últimos 10 años del 7%. Y en los últimos 5 años el margen EBIT promedio ha sido del 12,5%. Además, la tasa impositiva promedio también en esos 5 años ha sido del 13,9%. Ahí veis de hecho los números de sus últimos 5 años. En 2019 tenía unos ingresos de 39.000 millones de dólares y en 2023 los ha tenido a cierre de agosto, cuando concluye su año fiscal, de 51.000 millones de dólares. El EBIT, pues aunque no lo pongo en porcentaje, veis ahí la cifra absoluta. Ha caído en términos relativos y absolutos también en 2020, pero se ha recuperado de inmediato en 2021, a pesar de que después en 2022 y 2023 haya vuelto a decaer. Aún así, tiene un margen EBIT promedio del 12,5% y una tasa impositiva que veis ahí también que es un poco volátil, pero que ronda el 13,9%. ¿Cuál ha sido la amortización promedio si quitamos el año de 2020, que es bastante atípico en estos últimos 5 ejercicios? Pues del 1,78% de las ventas. Y veis nuevamente en la tabla
como las cifras son muy estables. En 2019 la amortización fue el 1,84% de las ventas, en 2020 fue el 3%, pero esto lo sacamos fuera, en 2021 el 1,79%, en 2022 el 1,80% y en 2023 el 1,68%. Media 1,78%, y este es el dato que vamos a tomar de cara a futuro. Por otra parte, ¿cuál es el CAPEX promedio? Pues también es un dato menos estable, pero que tampoco es salvajemente volátil. El promedio está en el 2,17% de las ventas y es este el dato que usaremos para el futuro. Más problema llega cuando intentamos calcular la variación del fondo de maniobra de la SNOF que ha tenido en promedio. ¿Por qué? Porque el promedio ha sido de menos 562 millones de dólares en cada ejercicio, y esto no puede prolongarse hasta el futuro indefinidamente. Si Nike desinvierte 560 millones de dólares todos los años de fondo de maniobra, acabaría sin fondo de maniobra. Que puede ser que de alguna manera Nike consiga operar con un fondo de maniobra negativo. No sé cómo, pero puede ser que de alguna manera lo consiga. Pero aún así no sería realista y esto lógicamente no puede sostenerse. Así que por simplicidad hemos tomado arbitrariamente, porque no hay otra forma de hacerlo, un 0,5% de las ventas al año. Es decir, el incremento de las necesidades operativas de fondos, el incremento del fondo de maniobra, va a ser del 0,5% de las ventas de cada año. Y ahora llegamos, como había ya comentado antes, a la tasa de descuento, al WACC, que nos sale del 8,46%, mayor incluso que el coste del capital que usaba Simply Wall Street. Y esto se debe a que nosotros, como ya adelanté, usamos un coste del capital del 9%. ¿Por qué usamos un coste del capital mayor? Ya aprovecho para comentar qué noción entiendo yo por coste del capital. Bueno, al fin y al cabo, el coste del capital es el coste de oportunidad, el coste de tener mi dinero en un sitio y no en otro. A mí me gusta que el coste del capital se aproxime al 10%, sobre todo en bolsa americana, como son los análisis que hacemos. ¿Por qué? Porque si la bolsa americana ha dado históricamente un 10% y tampoco existen demasiados motivos para creer que no lo vaya a seguir haciendo en el futuro, entonces el coste de no invertir en todo el mercado americano sería del 10% anual. Lógicamente cabe ajustar por riesgo, por uno u otro riesgo, porque hay muchos riesgos posibles a los que se enfrenta un inversor, y como Nike es una empresa más segura quizás que el promedio de empresas del S&P 500, por las razones que hemos comentado antes, pues en vez de un 10% utilizamos un 9%. El 7,91% no lo veo tampoco demasiado mal, no lo veo descabellado, pero sí que me gusta apretar más las tuercas en los análisis de empresa. Y el coste de la deuda que tiene Nike, veis que es muy bajito, que es del 1,6%. Este es el dato de 2022, no el de 2023, porque de hecho el de 2023 es un coste de la deuda negativo, es decir, es un coste que no es ningún coste para Nike. Nike recibe ahora mismo más por intereses de lo que paga, pero esto no es sostenible a largo plazo tampoco, y se debe precisamente a ese endeudamiento barato que consiguió en la época COVID. En cualquier caso, coste de la deuda 1,6%, tasa impositiva del 13,9% que ya hemos comentado, y equity o valor de la acción o valor de la empresa ahora mismo en bolsa de 165.000 millones de dólares aproximadamente. Valor contable de la deuda, pues 12,6 mil millones de dólares. Vamos ahora con el futuro. Nike acaba de advertir a los inversores, acaba de advertir al mercado que espera que sus ingresos crezcan en 2024 en solo un 1%. Solo un 1% frente al 7% promedio al que viene creciendo los últimos 10 años. Nike está notando dificultades en la demanda, está notando que la demanda ya no responde tan fervientemente, si podemos llamarlo así, como respondía antes, sobre todo con el crédito COVID, con el dinero fácil, etcétera, etcétera, con todo el gasto que había acumulado en la economía. Y ahora pues las subidas de tipos, los mayores problemas para encontrar trabajo, aunque tampoco es que el mercado laboral de Estados Unidos se esté destensionando demasiado, pero bueno, por todas estas razones Nike está notando más dificultades para hacer crecer sus ventas. Por ello, asumimos en 2024 un crecimiento del 1%, para 2025 vamos a suponer que mejora algo hasta el 3%, en 2026 y 2029, en ese periodo,
que recupera la normalidad anterior y que crece al 7%, y en 2030 y 2033, en ese periodo, que crece un poco menos al 5%. Veis incluso que estoy tomando unas cifras de crecimiento, por lo menos en las últimas etapas, en las etapas intermedias y en las últimas etapas de este análisis, mayores que las que provee Simply Wall Street o que las que estiman los analistas de Simply Wall Street. No creo que Nike vaya a crecer en 2031 o 2032 o 2033 al 2 y pico por ciento. Me parecería quizás algo demasiado bajo. Es cierto que es una empresa madura, pero es que es una empresa con un mercado potencial amplísimo y que sigue creciendo. Y después asumimos un crecimiento a perpetuidad del 2,5% frente al 2,22% de Simply Wall Street. Así que aquí tenéis cómo las cifras, por lo menos al final del periodo, al final de este descuento de flujos de caja, son más generosas que lo que habían presentado ellos. Tenemos ahí los ingresos, el EBIT, la tasa impositiva, que la mantenemos constante, el EBIT, no lo he dicho, pero también mantenemos un margen EBIT constante del 12,5%, como es el histórico de los últimos 5 años, y finalmente el NOPAT, el beneficio operativo neto después de impuestos. ¿Con esto qué nos queda por estimar? Pues primero la amortización y la depreciación, el CAPEX y la variación en las NOF, precisamente con la información que hemos ido recabando antes. La amortización y la depreciación era aproximadamente un 1,78%, si no recuerdo mal, de las ventas, pues lo plasmamos. El CAPEX, que era un 2,17%, lo calculamos y lo plasmamos. Y la variación de las NOF, vamos a considerar que Nike, como crece en sus ventas, necesita más balance, necesita un nivel mayor de NOF, un nivel mayor de fondo de maniobra en términos absolutos, y que por lo tanto tiene que invertir el 0,5% de las ventas cada año en esta rúbrica. De tal manera que si tenemos todo esto en cuenta, si hacemos los cálculos pertinentes, nos dan esos flujos de caja para la empresa, no para los accionistas como son los de Simply Wall Street, sino para la empresa, desde los 5.107 millones en 2024 hasta los 8.381 millones en 2033 y con un valor terminal de 144.135 millones. Si todo esto lo llevamos a valor actual, descontándolo al WACC, descontándolo a ese 8,46, creo recordar, por ciento, pues tenemos las cifras de la segunda fila, de la última fila. Y sumando todo esto, ¿qué nos da? Pues que el Enterprise Value, el EV de Nike, es de 106.000 millones de dólares. Restándole esa deuda financiera neta que tenemos, teniendo en cuenta los leasings, yendo directamente a los balances de Nike, restando esa deuda financiera neta de 2.250 millones, tenemos que el patrimonio neto tendría un valor de mercado de casi 104.000 millones de dólares. Si esto lo dividimos entre el número de acciones de Nike, que es de 1.500 millones aproximadamente, nos da un valor por acción de 68 dólares, 68,28 dólares, con lo cual vemos que está muy alejado de los 108 dólares de mercado a los que cotiza actualmente y está muy próximo, de hecho, a la cifra que calcula Simply Wall Street de 72 dólares. No porque usemos los mismos inputs en el análisis, ellos usan una tasa de descuento menor y unos flujos de caja menores y nosotros una tasa de descuento mayor y unos flujos de caja mayores. Pero al final parece que los dos caminos llevan al mismo sitio. Vamos a enriquecer este análisis, como siempre, con las simulaciones de Monte Carlo y para ello vamos a tomar distintas distribuciones de probabilidad para las variables que manejamos. Manejamos 5 variables: el crecimiento de las ventas, el crecimiento anual, el porcentaje de las ventas, el margen EBIT, el CAPEX, el WACC y la G, la tasa de crecimiento a perpetuidad. Vamos con el crecimiento de las ventas. Tenemos que en esta proyección futura que hemos hecho, en el que al principio Nike crece al 1% y termina creciendo al 5% en esos años finales, pues eso es una tasa de crecimiento del 5,18% anual. Bien, pues vamos a tomar para calcular o para saber esas probabilidades de la tasa de crecimiento de las ventas en el modelo de Monte Carlo, en la simulación de Monte Carlo, una distribución log normal con media menos 2,8 y sigma, desviación típica, 0,45. ¿Esto qué significa? No significa que de media las ventas crezcan al menos 2,8%. Estamos manejando una distribución log normal.
es una derivación de la normal, es aplicar un logaritmo a la distribución normal, es decir, solo tiene valores positivos y tiene la peculiaridad de que una cola, en concreto la cola derecha de la distribución, es bastante más ancha que la cola izquierda. La cola izquierda está apelotonada, normalmente los extremos de la cola izquierda están cerca de la mediana y de la moda de la distribución, la media queda más a la derecha y luego hacia la derecha hay esa opcionalidad positiva, esos mayores valores, menos probables a medida que son más grandes, pero que son desde luego capaces de aparecer. Sería algo así como manejar la distribución de salarios en un país. Hay poca gente que cobre 100.000 euros, pero los hay. Están muy a la derecha en la distribución, pero los hay. Y a medida que queremos encontrar a gente que cobre más de esos 100.000 euros, pues tendremos que es menos probable dar con alguien con esa característica. En cuanto al margen EBIT, vamos a tomar una distribución normal con media 12,5 y sigma del 2%. En cuanto al CAPEX, tomamos simplemente una distribución uniforme entre 1 y 3%, recordad que estaba en el 2,17%. Para el WACC tenemos una distribución normal con media 8,46% y sigma 0,5%, y para G, para la tasa de crecimiento a perpetuidad, tenemos una distribución uniforme entre el 2 y el 3%. ¿Y cuál es el resultado? Pues ese que veis en la imagen. Veis, por cierto, que esa distribución encajaría con la definición del log normal. La cola izquierda es bastante chata, cerca están los valores modales y los valores medianos, y después ya tenemos esa cola derecha mucho más alargada. De hecho, yo ahí he cortado la imagen en 200 dólares por acción, porque si no el gráfico me salía muy hacia la derecha y estaba bastante distorsionado, ¿vale? Entonces, la línea negra vertical que veis ahí es el precio actual, esos 108 dólares a los que cotiza Nike a día de hoy. La media de toda esta distribución, ¿cuál es? De 80 dólares. La mediana de 75 dólares. Y eso significa que un precio de 108 dólares, el precio actual de mercado de Nike, por lo menos en el momento de grabar este vídeo, está en el percentil 87,6. Esto significa que el 12,4% de las observaciones están por encima de ese precio. Solo el 12,4%. El 87,6% restante está por debajo de ese precio. Con lo cual, la conclusión parece ser que Nike es un buen negocio, es un negocio sólido, es un negocio con poca deuda, deuda financiera neta y además una deuda barata. Han sabido manejar muy bien esa época COVID para tomar deuda que ahora les está beneficiando porque están pagando un 1,6% de media, y además tiene un crecimiento pues que no es desdeñable, un 7% acumulado durante los últimos 10 años, 7% anual acumulado durante los últimos 10 años. Pero a pesar de habernos encontrado un buen negocio no lo es todo. También hay que mirar cuánto estamos pagando por ese buen negocio. Y desde luego los 108 dólares que nos pide el mercado hoy por hoy son un precio demasiado exigente y descabellado para las posibilidades que tiene Nike, a no ser que sus ventas crezcan a doble dígito o que pueda superar baches como el que tiene ahora mismo para 2024 o que sus márgenes operativos se dupliquen. Pero si no pasa nada de esto, tenemos que el precio objetivo de Nike que podemos esperar estaría en el rango de entre los 70 y 80 dólares, pero no más, o difícilmente más. Por todo ello, considero que Nike no es una buena acción para comprar ahora mismo.